Bienvenidos a Calle Buitrago, donde si te pasa algo, es que algo le habrás hecho tú. pues bueno, ya podemos dar la bienvenida a Carlos Suárez. Hola, buenas tardes. La primera pregunta que tenemos que hacer, ¿quién es Carlos Suárez? Carlos Suárez es una persona que nació en Asturias, en un pueblo minero que se llama Mieres del Camino, y hace aproximadamente unos 30 años vine a vivir aquí. Aquí conocí a mi esposa, aquí tuve a mis 4 hijos y aquí sigo. Exacto, eso te queríamos hablar un poco. Queríamos hablar primero de tus inicios. La primera pregunta que nos gustaría hacerte es ¿por qué hockey patín? Porque si no es un deporte, o sea, no es un deporte muy conocido y no es un deporte que se imponga mucho como a los niños, como el fútbol, el baloncesto, a lo mejor que los padres suelen decir, yo creo que mi hijo haga este deporte, ¿por qué hockey patín? Sí, ¿no? De donde yo provengo, de Mieres del Camino, del año 69, 70, yo nací en el año 59, donde yo vivía había 3 deportes punteros. Uno era el fútbol, que había un equipo que sigue existiendo que se llama Caudal Deportivo, que ahora está en 3ª división. Estaba el hockey sobre patines y el atletismo. Eran los 3 deportes, digamos, que teníamos. Había natación, baloncesto, pero despuntaba más. Entonces, en aquella época yo hacía atletismo, llegué incluso a ser subcampeón de Asturias de campo a través. Y hubo un momento que me dijeron, tienes que escoger entre la licencia de hockey sobre patines o la licencia de atletismo. Todos mis amigos jugaban a hockey y escogí la de hockey. Dejé el atletismo y empecé en el mundo de hockey como jugador desde los 10 años, como alevín. ¿Hasta jugar? ¿Hasta qué categoría más o menos jugaste? Empecé jugando en alevines, luego en infantiles, luego en juveniles, y por una lesión de un portero reserva que hubo en 2ª división, de aquella se llamaba Club Patín Mieres, después llegó a llamarse Club Patín Quiver, que ascendió a División de Honor, jugaba con el Barcelona, Igualada, etcétera. Pues yo ascendí a 2ª división y estaba de reserva. Entonces, cuando había partidos de entrenamiento, me decían, Carlos, ponte de árbitro. Y la gente se fijó y dicen, oh, no lo haces mal, no lo haces mal. Y empecé a compaginar el jugar con el arbitraje. Llegó un momento que dije, abandono el jugar y me meto de lleno en el arbitraje. En el arbitraje empecé también en categorías inferiores, en alevín, infantil, juvenil, y así sucesivamente. ¿Y en qué posición jugabas de jugador? De portero. Portero. Era muy malo. Por eso te pasaste. Exactamente. O por eso te dijeron, lo haces bien de árbitro. Exactamente. Y también estuviste trabajando en la mina. O sea, ¿eso cómo fue? Antes nos dijiste que era tú estabas arbitrando y a la vez en la mina. No, te comenté que estaba arbitrando y jugando, pero sí es verdad que entre de las cuencas mineras donde yo soy en Asturias, allí el trabajo que hay es mina, o había, bueno, en su día, hoy en día por desgracia ya cerraron. Entonces compaginaba un momento cuando ascendía a 2ª división como árbitro, en un año ascendía a 2ª división, al año siguiente a 1ª y al siguiente a División de Honor. Fui de los pocos árbitros que saltaron las categorías muy rápido. Lo combinaba con el trabajo y el arbitraje. Todos los partidos los teníamos fuera de Asturias, lo más cerca Galicia, Madrid y todo centrado, porque el hockey sobre patín está centrado todo en Cataluña. Luego más adelante pues ya empecé a arbitrar partidos internacionales en Portugal, en Francia, Italia, etcétera. Ahora nos gustaría sentarnos un poco en la mina, si quieres hacerle tú la pregunta. Sí, que el tema de empezaste a trabajar en la mina, ¿realmente cómo llegaste a trabajar en la mina? Pues mira, en la mina empecé realmente porque mis amigos estaban todos en la mina. Todos mis amigos trabajaban en la mina. Piensa que era un pueblo, Mieres es un pueblo pequeño, de aquí había, pues no sé, 30.000 habitantes, y allí nos conocíamos todos. Y Pepe, Juan y el otro, ¿dónde están? En la mina. Y todos íbamos para la mina. Y ahí empecé de vagonero, de ayudante minero, que se dice, y ahí estuve durante 11 años. Tuve varios accidentes también, estando dentro, y llegó un momento que sopesé el trabajar en la mina o no trabajar en la mina. Había mucho accidente, y luego, estando dentro también, se murieron 24 compañeros míos de una explosión de grisú, y me lo pensé, y abandoné la mina. Seguí con el arbitraje, pero la mina la dejé y me busqué otra orientación de trabajo. Bueno, claro, de ahí sale la otra pregunta que queríamos hacerte. O sea, ¿es realmente tan duro como dicen trabajar en la mina? Es más duro. La mina tienes que ir allá y verlo. O sea, allí, para que te hagas una pequeña idea, en el pozo que yo estaba, perdón, el pozo San Nicolasa, ahí éramos 1.300 personas trabajando. Y ahí hay un hospital 24 horas al día, porque se trabaja 3 turnos de 8 horas, con un médico y 3 o 4 enfermeros. O sea, ahí hay accidentes continuamente. Claro, tú lo considerarías un trabajo de riesgo, ¿no? De mucho riesgo.
O sea, la mina, sabes a qué hora entras, pero no sabes cuándo sales o a qué día sales. Claro. Ahí en ese pozo hubo muchos accidentes, muchos fallecidos, como muchos pozos en Asturias. Y Tú dijiste que tuviste algún accidente, ¿alguno te afectó gravemente? O... Perdí, por ejemplo, una falange de este dedo, aquí no tengo hueso, me lo tuvieron que quitar, una rodilla la tengo hecha polvo, quedé un día enterrado. Es que la mina, por mucho que se explique, si no entras, no la vas a entender. Claro. Pues estaban cargando unos vagones de carbón, a mí me tragó el carbón ese, me quedé medio asfixiado, pero bueno, salí. Pero la mina es muy peligrosa, muy peligrosa, muy peligrosa. te iba a preguntar yo también que el tema de los sueldos en la Sí. mina son, como en la época que cobraba, Era mucho sueldo, para que te hagas una idea, en el año 81, 82, sí, 81, 82, nosotros cobrábamos en la mina en pesetas de aquella, unas 187.000 pesetas. Para que te hagas una idea, un profesor, un maestro que llamábamos de aquella, cobraba 24.000 y un policía nacional no llegaba a 50.000. Nosotros multiplicábamos casi por 4 el sueldo nuestro. Entonces, allí en donde yo nací, allí en Asturias, allí corría el dinero como la pólvora, como corría en el Bierzo, en la zona de León, o sea, corría mucho el dinero. Era un dinero no fácil por ningún momento para nada, pero te daba otro tipo de vida. O sea, la vida del minero es muy... Al ser muy sacrificada, no piensa en el mañana, sino venga, a gastar dinero, vamos a seguir. ¿Tú dirías que el sueldo es en proporción a lo que Sí, es el o riesgo sea, de es trabajo? digno. Es digno para Tendría que trabajar. haberse ganado más para los accidentes que había. Pero no era tan... Pero entonces no es tan poco, porque yo pensaba que cobrabas... que Menos. se cobraría mal, pensaba, Sí, la verdad. No, se cobraba bien. Por ejemplo, yo era un ayudante de minero, de picador. Un picador cobraba de aquella 300.000 pesetas. Había dos picadores muy famosos que está escuchando esto y trabajó en aquella época en la mina. Uno se llamaba Peñanes, el otro no lo recuerdo. Y esa gente ganaba 500.000 de pesetas, lo que serían hoy en día 3.000 euros. Pero estoy hablando de hace 45 años. Claro, Entonces eran picadores muy buenos y ganaban mucho dinero. Pero había, aparte del accidente, estaba la famosa enfermedad de la sílice, de la silicosis. ¿Oíais hablar de la silicosis? De hecho, en Oviedo, en la capital de Asturias, ahí sigue existiendo un hospital que es solamente para curar la silicosis. Y eso no viene, mucha gente piensa que la silicosis viene del carbón, y es mentira. Viene de la sílice, la galería, donde van los barrenistas barrenando, eso suelta un polvillo, y ese polvillo se te mete en los pulmones, y lo que hace es pulmones, le hace como compactarlo, y ahí viene la sílice. De hecho, mi padre, que en paz esté, murió de la sílice también. Hay mucho sobre el tema de ¿De dónde viene la silicosis? Viene de la sílice, no del carbón. Carbón los pectoras, Conocíamos esa enfermedad, No. así que está bastante bien el dato. Y también es que nosotros tenemos como la percepción de que se cobraba mal, porque por ejemplo, no sé si conoces un lugar en Perú que se llama La Rinconada, Sí, pues ahí el trabajo se basa en la minería y ahí no es que tengan un sueldo, o sea, ellos cobran tienen que trabajar durante un mes para alguien y sacar todo lo que saquen y después para la persona que le trabaja les da una semana para picar dentro de la mina y si consigues algo, que seguramente no consigas nada porque llevas un mes picando peli y has sacado todo, si consigues algo puedes cobrarlo. Es un estilo de trabajo Y encima regular. son como religiosos, pero ellos creen en un dios que se llama el Chinchilico. El tío Chinchilico es exactamente el que se llama ahí. Y todo lo que sacan de ahí se lo gastan en drogas, putas y cosas del estilo, porque se lo tienen que dar, porque si tú, el Chinchilico solo te ayuda a conseguir dinero y cosas en la mina, si lo vas a invertir mal, si lo vas a invertir en cosas buenas, en familia y eso, dicen que se ríe de ti y que entonces no te da nada. esos son mitos que se inventaron Claro. para sacarle Sí. dinero a esta gente. Pero las condiciones que tienen en Perú son penosas. Yo las veo hoy en día con los avances que hay de tecnología y son penosas. Trabajan por 4 perras. Sí, es que por 4 nosotros perras. hemos visto reportajes allí y parece una sociedad muy retrasada y es eso, encima como cobran es un trabajo de explotación. Exacto. Piensa que después de tantos años, hoy en día las pocas minas que en Asturias quedan 1 o 2 pozos abiertos de 20 y tantos que había. Hoy en día un minero cobraría al cambio unos 1.600 euros, que no es dinero para meterte allí. Date cuenta que bajan la jaula desde la tierra abajo, la media son 450-500 metros lo que baja, algunas son de 380 a 400. Y el vagón que baja 10 metros por segundo, o sea, se te ponen los pelos para arriba. Hay gente que entró, yo me acuerdo de la época mía, gente que venían de Venezuela, de otros países, y entraban a la mina, que era más fácil entrar, y ese mismo día que entraban salían y no volvían a trabajar más nada. Allí no ves más de 5 o 6 metros, no ves más. Entonces no ves el peligro
Siempre es de noche ahí. Si fuera de día no trabajaría nadie en la mina, eso te lo aseguro. Por eso es lo que dices de que no sabes a qué hora sales. Además de porque puedes estar ahí mucho tiempo, porque pierdes la noción del tiempo. No, no te creas. Bueno, allí siempre es de noche, ¿no? Pero Claro. lo normal es estar como mucho 6 horas y media adentro. ¿Qué pasa? Cuando te digo de sabes cuándo entras, no sabes si vas a tener un accidente. Sí. A lo mejor sabes y dices, mira, en tanta planta hubo un accidente y se mató un compañero. Y luego también está la otra paradoja de las huelgas. Asturias sufrió mucha huelga, mucha lucha por conseguir... Yo me acuerdo cuando trabajábamos de lunes a sábado, que trabajábamos 45 horas o 46 a la semana. ¿Cuál era la jornada laboral de un día? De 6 horas y media a 7. Pero bueno, desde que entrabas a que salías, la ducha, salías, eran 8 horas. Y durante 6 meses estuvimos de huelga para conseguir las 40 horas semanales. Y se consiguió trabajar de lunes a viernes. Pero había mucha huelga. Era raro el mes que no hubiese una huelga por algo. Porque se le había muerto el gato a no sé quién, o porque aquel que entraba a trabajar no le habían dado las botas nuevas, siempre había huelga. Siempre había una disculpa para la huelga. Y luego los sindicatos deshicieron la minería. Tanto comisiones como UGT, como la CGT, todas. Deshicieron la minería. Fueron los que deshicieron la minería, los sindicatos. Hablaste de pisos. ¿Cuántos pisos tenía tu mina? O sea, ¿cuántas plantas? 8. Primera, segunda y tercera, tercera ya no se explotaban porque ya el carbón había sacado. Teníamos cuarta bis, quinta, sexta, séptima y yo estaba en la octava. Y perdón nuestra ignorancia, ¿esos 8 plantas se considera bastantes plantas o pocas? No, bastantes plantas, sí. Siempre se empieza por la primera planta. Cuando se termina el carbón ahí, se pasa a la segunda. Cuando se termina, así. Entonces, ahí, cuando se termina el carbón, eso se llama el fondo del barco. Hace como si fuera la panza de un barco. Entonces, cuando se termina ahí, a lo mejor vas en cuarta planta o quinta, o tercera, depende. Pero en Asturias hay carbón ahí todavía para años y años. Hubo una temporada que les dio por explotarlo a cielo abierto. A cielo abierto quiere decirse que se meten retroexcavadoras y lo van sacándolo de la tierra. Pero dejan la naturaleza deshecha. Y entonces optaron por quitarlo y seguir explotándolo. Antes dijiste que los políticos acabaron con la mina. Actualmente se sigue trabajando en la mina igualmente. Muy poco, hay en un Asturias. pozo, 2 abiertos de 20 y tantos. Muy poco. De hecho, yo leí el otro día que Alemania estaba volviendo a explotar el carbón, porque es una de las fuentes energéticas con más fuerza calorífica que tiene y que tienen que volver a ello. Asturias, cuando dejó de estar en las minas de carbón, fue en la época de Solchaga. No sé si vosotros, creo que no lo llegasteis a conocer. Él decía que no había mina más rentable que la que estaba cerrada. O sea, imagínate, era la mina más rentable la que está cerrada, no la que está abierta. Y el problema que había, ¿cuál era? Que en UNOSA era Hulleras del Norte, Sociedad Anónima. UNOSA tenía unos 27.000 trabajadores, pero debajo tierra solo estábamos 5.000, lo demás eran gente con casco blanco, de traje y corbata, y ese fue el cáncer, como muchas empresas del Estado que hay. O sea, gente que está dentro no puede estar manteniendo sueldos astronómicos de gente que está fuera en las oficinas. Porque, o sea, tú nos estabas diciendo que estabas trabajando en la mina y de árbitro. Sí, las dos cosas. Sí. El tema de arbitrar, ¿cómo es? También ¿Qué te dices? ¿Compaginar el trabajo con el arbitraje? Se refiere a... Esa es una muy buena pregunta También, que no te sí. habíamos hecho, así que está bastante bien. Pero se refiere, creo, a cómo es el o arbitraje. sea, cómo es arbitrar Sí. hockey patín. Tienes que, cualquier arbitraje, da igual que sea hockey, baloncesto, balonmano, fútbol, tiene que gustarte. Tienes que gustarte y meterte en el papel y decir, aquí soy yo y voy a impartir justicia. Yo no es por presumir, pero fui de los bastante buenos árbitros que hubo. Yo nunca me casé con nadie, ni recibí favores, y si tenía que enseñar una tarjeta roja a un tío que era internacional, se la enseñaba. De hecho, hubo un partido en Vilanova y el Tru, sí, que pité contra era Vilanova-Barcelona. Y ahí había un jugador internacional, que si lo buscáis en Wikipedia era muy conocido, se llamaba Juan Edo, y se creía el amo del mundo. Y me vino a protestar, y encima en catalán, porque tenían esa mala costumbre. Y le dije que qué me estaba diciendo. Y le entendí el catalán, porque estuvieron 14 años yendo allí, casi todos los fines de semana, menos el mes de agosto. Y le saqué tarjeta roja. Y dice, ¿cómo te atreves tú a sacarme a mí una tarjeta roja? ¿Y tú te crees que eres tú? Bueno, ahí cuando salí del partido, cuando iba camino de la caseta, pues me agredieron por atrás con el stick de hockey sobre patín, la espalda, me caí
Y bueno, para salir de allí tardé casi 5 horas. Tuvo que sacarme la Policía Nacional y todo. Pero la culpa fue del jugador, no me la estoy quitando a mí, sino fue él el que metió todo. ¿Quién te crees tú que eres para enseñarme tarjeta roja? ¿Tú que eres Dios? No, pues. Eso se puede relacionar ahora también, el caso reciente de Bellingham, que le dijo fuck off al árbitro. Sí. Y mucha gente salió como de, ¿cómo lo vas a insultar por eso? Es como, a ver, te ha dicho que te den. Sí, sí, sí. El árbitro no es tu colega, no lo No, conoces, exacto. le tienes que respetar. Y hoy más en día con las cifras astronómicas que se mueven en fútbol, Sí. pero antes no había, antes había 2 equipos que cobraban mucho dinero, que era el Liceo Caixa de Galicia y el Fútbol Club Barcelona, que todos conocemos. Entonces allí se manejaban cifras importantes, pero hoy en día no como en el fútbol. Entonces yo veo que hoy en día hay futbolistas que dicen, a mí tú te vas a atrever a se llama a mí una tarjeta, que soy millonario, que juego en la selección de Argentina o de España o de... Entonces yo lo veo mal, yo veo a los árbitros de fútbol hoy en día, bajo mi perspectiva, muy blandos. Sí, yo también. Muy blandos. O sea, tú un tío que se llame Bellingham, que se llame lo que sea, Messi, quien sea, Cristiano Ronaldo, tú no puedes venir a mí, árbitro, a decirme que tal. No, yo cojo y te enseño la tarjeta roja y te vas a la calle. ¿Qué es eso? Se ven hasta con miedo de no poder expulsar a este tío. Exacto, Sí, porque como- yo entiendo que hay mucha política metida en el deporte, mucha. Yo lo leo y lo hablo mucho con mi hijo y tal. El presidente de la liga de la AFE, el Sebas, el este y el otro. Y dicen, a ver, yo no me atrevo a sacarle la tarjeta a este porque este es del Madrid y con la fuerza que tiene el presidente del Madrid y el otro, mañana me bajan a segunda división. Sí, sí, es que encima, últimamente, sobre todo con partidos de Madrid y el Barça, como un árbitro la cague, lo meten en la nevera. Sí, sí, y lo puede meten en la estar 5 nevera. jornadas o bajarlo de categoría, como Exacto. dices. Eso pasó mucho, yo me acuerdo que yo seguía el fútbol también, porque tuve la suerte de conocer a Guruceta en persona, coincidíamos en los hoteles, y lo hablaban, dicen, nosotros a veces tenemos miedo por el que está enfrente, porque muchos también decían, yo que trabajo en un banco, y claro, tengo miedo que mañana me echen del banco, que este hombre levante el teléfono y mira, y tengo tantos millones de aquellas pesetas metidos ahí, cárgate a este tío. Y hay gente que tiene miedo. No sé si hoy en día pasará, no creo, pero antes había mucho miedo a la represalia, ¿eh? Y en hockey patín, ahora que dijiste, hablaste un poco de arbitraje actual, pero en fútbol, ¿cómo ves el arbitraje actualmente en hockey? En hockey hoy en día Sí. no lo sigo mucho, pero sí hay buenos árbitros. A la cabeza hay más jóvenes y los veo bien. Antes era gente, estoy hablando de la media de edad en el arbitraje, antes era de 40 a 45 años. Gente que no había manera de quitarla de ahí, que viniera al paso de atrás. Yo me acuerdo que con 21 años yo pité una Copa de Europa en Lisboa y los demás árbitros parecían mi abuelo. 50 y pico años. No querían dejar pasar a la juventud, pero bueno. Antes mencionaste algo que me parece interesante y es que decías que cuando arbitrabas estabas en Asturias, ibas cada fin de semana a Cataluña. A Cataluña. El tema del transporte. El coche. Coche y- O sea, aquella el porque avión hay- era muy caro. Nosotros cobrábamos, para que os hagáis una idea de hoy en día, serían 300 euros hoy en día. Daba, ¿no? Pero yo salía de trabajar el viernes a las 3 de la tarde, iba a mi casa, me cambiaba y cogía el coche y conducía toda la noche y llegaba el sábado por la mañana a Barcelona. Algún compañero mío en avión. Yo, que aparte que tenía mucho miedo, era caro. Recogía a mis compañeros, íbamos al hotel, pasábamos el sábado por allí, el domingo arbitraba y salía del partido, por ejemplo, a las 3 de la tarde. Y me metía 9-10 horas de coche hasta llegar a Asturias. Entonces, la empresa ONOSA lo que me daba la opción era o entrar un poquito más tarde el domingo, porque yo siempre trabajaba de noche, o ese día pedirlo como, no sé, para otro día me quedaba y doblaba el trabajo, pero... ¿Y todos los gastos de transporte corrían de tu cuenta? O... No, eso lo pagaba todo la federación. O sea, yo iba a arbitrar un partido Vale. y me pagaban las dietas, el kilometraje y todo. Vale. No ganabas mucho dinero, pero cubrías gastos. Claro. ¿Qué pasa? Que tenías que pasar por el camino, luego de aquella no existían autopistas, y yo, por ejemplo, iba de Asturias y el trayecto que hacía era Asturias, Oviedo en este caso, o Gijón, León, Palencia, Valladolid, Burgos, Zaragoza, Lérida y Barcelona, y no había autopista. En un sitio te encontrabas con nieve, tenías que poner las cadenas, en otro tenías que esperar por un camión, se había volcado. Era un desastre, y así durante muchos años. Para poner un poco en contexto a la gente, ¿de qué año a qué año arbitraste? Más o menos. Pues del 80... ¿cuándo fue la Olimpiada? En el 92. El 92 fue donde dejé yo de arbitrar por un tema más bien político, porque yo tenía que haber debutado en la Olimpiada, y por un tema, como siempre, de los catalanes, no debuté, y ahí fue donde lo dejé. Lo dejé muy joven, pero lo dejé ahí. Y yo te quería preguntar un poco por recorrido.
O sea, ¿tú no empezaste directamente en la máxima competición o empezaste en categorías más inferiores? No, yo empecé arbitrando, me dije. Sí, yo empecé de alevines infantiles, juveniles, no llegó ni al año. Enseguida me pasaron a segunda división. De segunda división a primera tardabas 2 o 3 años. Al mismo año, no, al año siguiente ascendía a primera. Y entonces, voy a decirte por qué me ascendieron tan rápido. Pienso yo que fue por eso. Hay un pueblito en Asturias que se llama Grau. Y había un equipo de hockey que se llamaba Club Patín Grau. Entonces venía a jugar el Fensa de Madrid, que venía un famoso portero, que lo podéis encontrar en Wikipedia, que se llama Carlos Largo, el único portero que jugaba sin careta. El portero de hockey tiene mejor visión sin careta que con ella, porque le limita mucho, ¿no? Entonces, el árbitro que venía a arbitrar ese partido, el que ganara ascendía a División de Honor. Era el Fensa de Madrid y el Club Patín Grau. Entonces, yo al Grau me conocían todos los jugadores y yo los conocía a ellos. Entonces, el árbitro que venía, por el camino, había una nevada y cambiando una rueda de repuesto se hizo daño en un pie y no pudo. ¿De quién tiraron? De mí. Mira, yo era como has conocido por Cano, por Carlos Cano. Cano, tienes que ir mañana a arbitrar. Digo, a Grau, si me conoce todo el mundo, los jugadores. Además, había un par de ellos allí que echarles de comer aparte. Dice, tú haz como lo sabes hacer. Salí al partido y había uno del Club Patín Grau que se llama Josito, a ver si tengo la suerte que lo vea, y vino a putearme y cogí la tarjeta roja y lo eché. Pa' bonito, Mira, se acabó todos los problemas. Juanito va por ti. Empezó el partido como una malva, ganó el Club Patín Fensa, ascendió a División de Honor y como a los 3 o 4 días me vino el ascenso a División de Honor. Y ahí, claro, ahí estamos hablando de profesionales. El Liceo Caixa tenía 6 internacionales, el Barça tenía 4 o 5 internacionales. ¿Cómo es te van subiendo de categoría? ¿Cómo es Mira, arbitrar en primera para que división? te hagas una idea, arbitrar en hockey, de aquella época hablamos, en segunda división es como arbitrar hoy en día un regional. ¿Vale? Antes los campos de hockey estaban al lado de los ríos y el más miedo que tenías es que te tiraran al río. Hay que decir que los campos de regional dan miedo. Por ejemplo, yo soy un árbitro y me toca ir a arbitrar a Bañasa, con amor a Bañasa. Es que yo veo la afición de Bañasa y me recuerda a la afición del Panathinaikos. Es una afición increíble. Yo no he visto un partido regional en el que haya bengalas, fuegos artificiales, un recibimiento. O sea, hay veces que dan miedo a campos de... Aquí, claro, tuviste que ir recorriéndolo todo hasta llegar arriba. Luego en primera división ya hay un poco más de caché, pero bueno, yo tuve otra anécdota muy grande, pitando en primera división en Casturdiales, Santander. Era un equipo vasco y uno de Santander. Casturdiales está a la mitad. Y tuvieron mucho follón, tuvieron que suspender el partido. Entonces me dijeron, vete tú. Cuando había follón siempre me mandaban a mí. Y vete a pitar el partido. Ten cuidado y si pasa algo suspendes el partido. Bueno, empieza el partido y luego posteriormente a los 7 o 8 años ya empezaron a ser 2 árbitros en el hockey sobre patines, pero de aquella solamente éramos uno. Y en partidos internacionales se ponían un juez de puerta detrás, otro detrás para levantar la bandera si entraba el gol y el árbitro principal. Bueno, pues en este caso era yo solo. Entonces yo estaba corriendo para una jugada y siento ¡pum! Iba un jugador ¡ay, ay, ay, ay! Le rompieron la mano. Con el stick le dieron un esticazo y le rompieron la mano. Bueno, follón, parado el partido, no sé qué, no sé cuánto. Por cierto, me había llevado mi amigo José Alberto, que fue portero internacional, que era compañero mío, que jugábamos juntos. Bueno, él y la mujer me llevaron. En un SEA 600, no se me olvidará. Pues sigue el partido y también palos por aquí, palos por allá. Y dije yo, aquí no me la juego, suspendo el partido. Corriendo para la caseta. Y llamo a la Guardia Civil, que de aquella nos cubría, de aquella no había la Policía Nacional, era la Policía Armada, que iban de gris, o la Guardia Civil, pero en los pueblos siempre era la Guardia Civil. Y viene la Guardia Civil, no se me olvidará, que me dijo, usted ha montado todo este escándalo. Digo, no, voy a montar otro más gordo por lo que me está contando usted y tal. Bueno, tuve un follón entre la Guardia Civil, él con su papeleta y yo con la mía. Entonces, el delegado de campo del Casturdiales, del pabellón de allí de Casturdiales, dice, mira, tenemos una puerta por atrás secreta, te escapas por ahí. Y por allí me escapé y tiramos en dirección a Bilbao, no a Asturias, porque nos estaban siguiendo. Hostia. Claro, y mi amigo en un SEA 600 que no pasaba de 80, él se metió allí como pudo por un paraje, no sé qué, nos escondimos allí los 3 debajo en el coche dentro, pasaron los coches, porque nos seguían los coches, un follón de mierda. ¿Dirías que esa fue la anécdota más...? No, tengo otra más gorda, bueno, tengo 2 muy gordas, pero tengo una muy gorda, el que te comenté antes, el señor este que le eché el dedo, cuando me agredieron por la espalda. Eso te quería preguntar también, ¿alguna vez o sea, ya sabemos que sí te agredieron,
fue... ¿Cuántas veces te han agredido? ¿Accidentalmente y no accidentalmente? No, una solamente, y fue por la espalda. Y con fue el accidental. O sea, no fue accidental, fue aposta. Fue aposta. De hecho, yo me di la vuelta y pregunté al capitán quién había sido. Entonces me dijo, no sé. Entonces, en el reglamento te dice que si el capitán no te dice quién fue el que te agredió, la roja va directamente al capitán. Le metieron 2 años de sanción, que por cierto, el día que los cumplió, yo fui a arbitrar a Vilanova y del Truy y él estaba allí. O sea, tú fuiste a arbitrar su redebut. Joan Pena, cuando me dice la federación, el colegio de árbitros, mira, vas a Vilanova, y digo, oye, ¿qué problema hay? Y dice, no, que Joan Pena ese día ya cumple la condena. ¡Ay, mi madre! Pues bueno, ese partido... Hubo follón de miedo, venían guaguas de Vilanova y el Tru allí y tal, bueno. Y entonces viene, no se me olvidará, un policía armada de aquella chiquitito, me diría uno, no sé cómo la policía, no llegaba al 1,70. Y era andaluz, dice, maestro, tenga cuidado, porque ahora cómo lo sacamos de aquí. Y yo tenía de aquella un Renault 8, no un Renault 8 hoy en día que vale tanto dinero, un Renault 8. Dije, mira, dame 5 minutos por la autovía, que yo los pierdo. Entonces, yo iba a mi coche con 2 policías, uno adelante y otro atrás, y una lechera que le llamábamos de aquello, que era un SEA 131 de la Policía Armada. Entonces cortaron la autopista, o la autovía, para que no pudieran seguirnos los autobuses. Los autobuses venían locos, con las banderas por fuera, echando espuma por la boca. Cortaron la carretera 5 minutos, yo no miré nunca por retrovisor. Yo metí la primera, tenía 4 velocidades el coche. Lo reventé, pero... no vino detrás de mí. Vin Diesel se quedó corto al lado tuyo. Sí. Yo quería preguntar, aprovechando eso, que cuando ibas a los pabellones a arbitrar, el tema de las aficiones, ¿eran muy grandes? Sí, porque al ser un deporte pequeño, hablamos de pabellones de 2.500 a 3.000 personas. Por ejemplo, la afición que a mí más se sorprendió siempre fue la de Reus. En Reus, digamos que nació ahí el hockey sobre patines, en Reus se te meten 3.000 personas. Y de fuera vienen a lo mejor 200. Porque ahí no levantes la voz porque aquí están los de Reus. Y eso es un bufón encima. Allí también fui, allí había un jugador muy conocido que se llama Giral, y eso era intocable también. Pero ese también me lo cepillé un día. Me vino de chulillo y toma. Yo no era de tarjeta fácil, sino que no consentía que nadie, por ser conocido, famoso, me chistara. Claro, no te chentaba. Yo arbitré jugadores, por ejemplo, como el argentino este tan famoso, ¡buah! No me sale ahora, luego lo cortas esto, ¿cómo se llama este? Había 2, Mario Rubio y el otro era Mario, no me acuerdo, a ver si luego lo buscamos por ahí. Ya me acuerdo, uno era Daniel Martinazo y otro Mario Rubio, considerados los mejores jugadores del mundo durante muchos años. Eran argentinos los dos, pero estaban nacionalizados español, y eran los dos titulares de la selección española. Nunca tuve ningún problema con ellos, venían muy educados, mira árbitro que aquello no fue a falta o no fue penalti o lo que sea. Y eso que se puede decir que los argentinos tienen como mala fama de ser muy... brutos. Brutos no, como muy calientes, saltan. No, yo los tíos más calientes que vi saltar en mi vida son los italianos. Yo arbitré a portugueses, arbitré a franceses. Los italianos venían y te ponían el estilo garante y decían villano. Dios, espero que te voy a dar a ti villano yo. De esos partidos internacionales de los que hablas, ¿hay alguno que recuerdes en concreto que tú digas? Mi debut, que fue en Lisboa, fue una copa como de naciones, algo así, de equipos y tal, ese sí me encantó. Y luego fui a Francia, que fui considerado el mejor árbitro en el torneo en Francia. En Italia también fuimos y tal, pero te lo pasas muy bien. Lo que pasa que ahí hay una calidad enorme, o sea, ahí vienen selecciones muy fuertes. Claro. Y ahí tienes que hilar fino también, tienes que ponerte al nivel de los jugadores. O sea, que no vean que eres ningún dingüingui, que a este hago lo que quiero con él, ni pasarte, ¿sabes? Pero sí. ¿Tú dirías que gracias a esa forma de ser tú y arbitrando es por el que te llamaban para esos partidos que dices de que se va a liar? Sí, ya a mí me metían todos los muertos que había. Todos los muertos que había me los colocaban. Y como yo era asturiano, ni era gallego, ni era catalán, y los enfrentamientos eran entre los de Madrid, Galicia y Cataluña. Entonces, ¿a quién llamamos? Un árbitro neutral, al asturiano. Claro. ¿Eras el único asturiano? No, había varios. Unos les tocaba unas veces, otros no siempre me tocaba a mí, porque entonces si no lo hubiese abandonado. Nos has comentado que tú llegaste a arbitrar una final de Copa. Sí, fui con mi compañero Benjamín Prunera, que descanse en paz. Fuimos los únicos árbitros no catalanes que dirigimos una final de la Copa del Rey en Oviedo. Vamos a ver, el hockey como es, o era, un 99% catalán y el otro 1% era Asturias, Galicia y algo de País Vasco y Madrid, pues se lo tenían comido todos los catalanes.
Entonces, ahí se ve mi compañero, Pues tenemos Está aquí. montado un vídeo. ahí está mi compañero Alfonso Mestres. Picaría el botón, pero vamos un poco mal. Sí. Pero Así bueno, que- este vídeo, el de aquí, El esta de persona aquí es Carlos y está en la final del año 88. Entre el Liceo y él, ¿qué equipo fue? El Liceo. No, ya el El Igualada. Igualada, El Igualada, el Igualada, el Igualada, Igualada. sí. exacto. Que de hecho no se disputó por incomparecencia. algo No, allí hubo un problema político, como siempre. El problema político que hubo fue porque la televisión catalana quería retransmitirlo ellos solo para Cataluña. así. Un momento, ¿se daban abierto esto o no? Se daban abierto por televisión española, pero los catalanes querían comprar los derechos. Total que, bueno, hubo follón. Y entonces, como no pudimos arbitrar ahí, luego nos dieron otra final que sí la arbitramos. No recuerdo ahora el partido, pero sí la pitamos. Bueno, ahí está el vídeo, el partido, de hecho el partido completo, y se puede ver ahí a él. Bueno, ahora sí podemos pasar a lo que dijo Mira antes. Olimpiadas Barcelona del 92. Pues mira, ahí ¿Cómo fue eso? tuve las malas por no ser catalán, no debuté por no ser catalán. Yo estaba pospuesto para ir a la Olimpiada, de hecho tengo la corbata, tengo cosas por ahí de la Olimpiada, pero nos enteramos, un compañero mío de Madrid y yo, era un compañero de Madrid, yo y dos catalanes. Nos enteramos que solamente iban a debutar dos, que eran Reus. Fue en la Olimpiada del deporte, era deporte olímpico invitado, sabes que los deportes minoritarios son por número de licencias. Reunía el hockey sobre patines todas las licencias y nos enteramos que no íbamos a debutar. Entonces yo digo, yo no voy a ir. ¿Para hacer allí? ¿Para qué? Y O sea, te iban a llevar para no arbitrar nunca. para no arbitrar y al compañero mío de Madrid tampoco. O Entonces, sea, para estar ahí de... para estar allí viendo. de monigote. Entonces no Y fuimos, por el hecho de no ser allí de Cataluña. por hecho de no ser catalán. ¿Eso qué significó para ti? O sea, Hombre, una derrota muy grande porque hubiese combinado la carrera mía ¿te total. hubiese sido la mayor ilusión de tu vida, de tu Claro, carrera, arbitrar llegar las a ir a Olimpiadas? una Olimpiada, imagínate. Claro. Si fuimos un mes antes, fuimos a ver la Villa Olímpica, nos hicimos una foto en el Palau Sant Jordi, claro, ya, venga. Claro. Y digo, bueno, aquí vamos a venir, pero nada, no. Yo había pedido permisos también en el trabajo para ir y todo, pero no pudo ser. Pasa en un periodo importante de tu vida que te vas de Asturias a Canarias. Bueno, Sí. Eso, matizar, ¿fue directamente de Asturias a Canarias o hubo de Asturias a algún otro sitio? No, de Asturias vine aquí a Tenerife porque abandoné la mina y tenía una hermana que en paz esté aquí, tuvo un accidente, bueno, y falleció y me vine a vivir a Tenerife. Entonces estuve aquí, cuando llegué pues me uní mucho al deporte, de hecho... ¿Qué año fue? O sea, Pues cuando- no te lo sé calcular ahora, pero llevo aquí 28, 30 años, ahora 30 años, no, yo creo que fue menos, no me acuerdo ahora ya. Bueno, Entonces, cuando llegué, la Federación Canaria de Patinaje, yo era bastante conocido, me dijo, oye, ¿te interesa venir con nosotros y tal? Digo, pues sí. Con la Federación Canaria estuve colaborando, no sé, son 4 o 5 años, de aquella que había un equipo de hockey muy importante en Tenerife, que era el CEMES Tenerife, jugaban en División de Honor también, jugaron en primera y luego en División de Honor. En Las Palmas nunca hubo equipo. ¿Nunca lo arbitraste? ¿O sí? No, no podía porque yo vivía aquí. Además, de hecho, cuando ya vine ya no arbitraba yo. O sea, fue cuando ya no arbitraba. Y ahí, como en la Federación de Patinaje fui presidente del comité de árbitros, metimos el patinaje artístico también, que ya existía, pero lo reforzamos. Hicimos carreras de patines, porque basta decir que yo también fui subcampeón de Asturias de carreras de patines. Y... ¿Cómo era? ¿La carrera era una recta con curvas? No, a lo mejor te ponían, en Oviedo fue, la última que yo recuerdo fue en el Paseo Bombe, sin asfaltar, de aquella no había patines en línea, eran en 4, te obligaban a quitar el freno. Entonces, para salir fuerte, tienes que salir con un patín de lado y otro de frente. Y a lo mejor te mandaban dar 3 o 4 vueltas, el recorrido a lo mejor eran, yo qué sé, 1000 metros o 1200 metros. ¿Con qué edad ganaste? O sea, ¿qué haces? Con 15, 16 años. 15, 16 años sería. Entonces, al llegar, como esta gente lo sabía, los de la Federación Canaria de Patinaje, pues montamos carreras de patines, aquí montamos montones. Montamos en La Laguna, montamos en Adeje, montamos en el Puerto La Cruz, en Candelaria, nos llamaban de otras islas para montar allí carreras, la verdad que salió muy bien. Fuimos patrocinados por una marca muy fuerte de patines en línea que se llama Roger Blade. Y bueno, ahí fueron también unos pinitos que hicimos, pero poco a poco fui desligándome ya conocía lo que es hoy en mi mujer hoy en día, empiezas a tener niños, ya me fui desligando y ahora el deporte lo que sigo a mis hijos que juegan a fútbol y... ya. Y yo te quería preguntar, ¿por qué saliste de Asturias?
Sí. Salí de Asturias por lo que te estoy comentando, porque hubo un momento de aquella, no quiero entrar en política ni mucho menos, pero de aquella gobernaba el Partido Socialista y era ministro de Industria Solchaga. Y entonces incentivó unas bajas. Una baja era que te daba 2 años de paro y X millones de pesetas por irte. Entonces yo estaba un poco harto de la mina, soltero, no tenía falta tampoco de trabajar en la mina, falta entre comillas, o sea, no me urgía, no tenía familia allí ni nada que mantener. Entonces me vine para Asturias, que estaba aquí mi hermana, perdón, para Tenerife, que tal. Enseguida encontré trabajo y aquí sigo después de casi 30 años. ¿Y desde un principio pensaste en venir aquí o...? No, vine a pasar una semana de vacaciones ¿Y llevas, cuántos años llevas de pues vacaciones? cerca de 30. No, de vacaciones no. Se alargaron un poco. Claro, no, la verdad que me encanta Canarias y Tenerife, o sea, no tiene nada que ver con aquello. En Asturias es frío, Asturias es preciosa, mis hijos cuando van allí se enamoran de Asturias, pero también me tira mucho Tenerife, me gusta mucho y me tira. Sí, eso. Para el rifirrafe, para sacar el TikTok. ¿El qué? Para sacar el TikTok ahí para la guerra. ¿Qué prefieres, Asturias o Canarias? Sí. 50 ¿Sur o norte? 50%. 50%. Y, Para comer Asturias, para vivir Tenerife. ¿Y Canarias en general qué te parece, Canarias? Me encanta, yo soy un enamorado de Fuerteventura. Yo si pudiera irme mañana a vivir a encanta, Fuerteventura, yo iría. Fuerteventura. Mis hijos dicen que no, que aquello es muy aburrido, que no hay nada. Sí. Yo se lo he dicho a él, porque a veces hablamos de si tuvieras que irte a una isla para jubilarte, ¿a cuál? Y yo dije Fuerteventura. Tú decías La Gomera. Yo diría La Gomera, porque... La Gomera es demasiado tranquila, Sí, igual que el Hierro. Y La Palma más tranquila, pero yo de Lanzarote y Fuerteventura, dame Yo que Fuerteventura. soy muy de playa, entonces Fuerteventura... No soy Tiene de playa, buenas pero playas, me encanta tiene- la tranquilidad que tiene, A mí lo me que gusta respiras mucho. allí. Hombre, a mí me falta algo de verde. Es decir, sí, se me- bueno. es un poco pobre a la vista, pero, Fuerteventura que- se está muy bien en la isla, la verdad. Sí, Muy sí. rocosa. Sí. Hombre, La Palma es muy verde, yo fui varias veces a La Palma. Sí me gusta, pero falta, hay algo. A mí en La Palma justo me faltan más playas. Más playa, sí. No, La Palma es muy escarpada también y yo qué sé, a mí dame Fuerteventura. Por eso, por no barrer para casa, para mí la mejor isla es Tenerife, porque tenemos verde, tenemos playitas, Eso sí. tenemos todo... Bueno, La mejor isla es Tenerife. Ahora, para jubilarte, lo que tú decías, Fuerteventura. Sobre todo si te gusta un poco la playa, siempre hay buen tiempo. Si te gusta la pesca, que a mí me encanta, pues también. O sea que... Pescar, sí. Pero sí. Ahora, a Asturias me gusta ir por lo menos una vez al año, todavía tengo familia allí. Y tira, la tierra tira, pero 50-50. Bueno, entonces ya, como acabas de decir, llevas 30 años de vacaciones en Tenerife, se te alargó una semana y ya formaste familia aquí, incluso negocio. Tú aquí, lo primero que montaste fue el taller de coches. No. Yo aquí busqué trabajo y el primer trabajo que tuve fue en Deporte Salud, con mi amigo Gustavo González Acosta, que ahí fue donde conocí posteriormente a mi mujer. De allí anduve mucho recorrido. De allí me fui de jefe de personal para Dragados cuando existía la zona azul de Santa Cruz, La Laguna, Icó de los Vinos y Las Américas. Ahí estuve un año trabajando, que era para una empresa que se llamaba Ceusa. De esquina a esquina, prácticamente. Sí, prácticamente. Luego volví a Deporte Salud. Después de estar en Deporte Salud, yo siempre estuve ligado un poco a la automoción. Allí en Asturias hice algo con la Opel y eso. Entré a trabajar en la Citroën, que allí en el Mayorazgo, en la que está allí. Y ahí estuve, de ahí salté luego para varias empresas. Estuve trabajando en Citroën en el sur, estuve trabajando en Mecaclima. Siempre estuve ligado hasta que monté mi propia empresa y bueno, que la cerré prácticamente en el mes de septiembre porque las cosas no iban bien y la cerré. Y esa empresa era de mecánica, de coches. Chapa y pintura, sí. Pintura. Chapa y pintura, sí. Y entonces ahora pues estoy intentando que mis hijos trabajen para mí para ver si me puedo jubilar, cosa que... A ver si te salen futbolistas. a ver si me salen... No, futbolistas son los que hace falta que salgan de buen fichaje, ¿no? Bueno, te queríamos preguntar una cosa, que el tema de lo de la camiseta, ¿te acuerdas? Sporting Oviedo. Ah, sí. Sí. Te iba a preguntar- Sporting. Exacto. Mira, No, te iba a pero, preguntar- sí, encima, eso primero. Sí, pero te íbamos a decir, porque nosotros hace no mucho fuimos a Las Palmas, a Sí. ver un Las Palmas Villarreal. Vamos a Y fuimos- aclarar primero que somos aficionados del Tenerife. a muerte. Sí. Pero fuimos en plan infiltrados con la camiseta de Las Palmas y tal. Sí. ¿Tú crees que allí, en plan... Es alguien- posible con la rivalidad es que posible? hay. No. Tú vas con la camiseta del Oviedo al Sporting y te echan del Molinón. Te lo puedo asegurar. y si o no, sea, hay palos. no, Me refiero- pero digo, o sea, tú siendo del Oviedo, Yo sí. aficionado del Oviedo, que vayas con la camiseta del Sporting No. a ver al Sporting. Eso no te lo hace uno del Oviedo. No, claro. Que lo puede hacer uno del Sporting, que vaya a Oviedo, todavía me lo creo. Pero uno de Oviedo no, son demasiado fanáticos. O sea, Y encima tú eres de
una parte de Oviedo, pero eres del Sporting. Del ¿no? Sporting, sí, sí. ¿Y por ¿Por qué qué? el Sporting? Porque lo veo más humilde. Vamos, como te lo explicaría, para que no se me mosquee ninguno de Oviedo. En Oviedo son un poco más señoritas. Es la capital, un poco más señoritos. Siempre tuvieron mucha envidia a Gijón, porque no tienen playa, y Gijón la tiene. De hecho, ellos dicen, tenemos playa a 30 kilómetros. Perdona, la playa no es tuya. Es como si dicen los de Las Palmas, no, tenemos el Teide a 50 kilómetros. No, perdona, el Teide no es tuyo. Es chicharrero y es del Tenerife. Pues ahí pasa lo mismo, pero hay mucha rivalidad, mucha. ¿Y tú cuando vivías en Asturias, tú ibas mucho al Molinón? ¿O? Sí, de hecho, estuve viviendo un par de años en Gijón y yo iba al Molinón a verlo. Yo allí... ¿Que recuerdas pues, jugadores o Carrete, no sé si oíes hablar de él, Doria, Churruca, Kini, su hermano, Castro también, conocía a Juan L. personalmente, conocía a Manjarín, conocía a Luis Enrique personalmente también cuando se fue del Sporting para el Madrid, que parábamos todos en un bar allí en una sidrería y hablábamos con Luis Enrique y le decíamos, pero Luis, ¿para qué te vas a Madrid si no vas a jugar? De aquella era la época de Butragueño, de la Quinta del Buitre. Entonces le decía él, no, pero lo que voy a ganar allí no lo gano en el Sporting en 5 o 6 años. Y mira, del Madrid se fue para el Barça, selección española y uno de los mejores jugadores de España. Y entrenadores. Y entrenadores. Conocí también al Pitu. ¿El Pito Velardo? El Pitu, a ver si te lo digo, que ahora es entrenador de fútbol de segunda división. El Pito Velardo, ¿no? Abelardo también. No, para venir aquí el año pasado, pero vino Garitano al final. Pues no me enteré, si no, si lo vi, a ver si se acordaría de mí, ¿no? Conocí también a Joaquín. Ahora está un poquito mala racha, Pito, la verdad. Sí. O sea, la verdad que cuando estuvo en Él el estuvo Sporting, en el Español también, ¿no? Creo. El Español. a mí me suena, a mismo ahora yo solo recuerdo Sporting. La verdad, sé que estuvo en otro equipo de segunda, no me acuerdo ahora en cuál, y hasta en más equipos seguro, pero que yo recuerdo ahora mismo, solo se me viene a la mente el Sporting. Yo el jugador más completo que vi en mi vida fue Enrique Castro Quini, el brujo. Jugadorazo. Eso es lo más que yo vi. ¿Cuál es el momento que Medina te lo quería preguntar? El momento más... Sí. O sea, ¿cuál es el mejor partido que has visto en el En Molinón? el Sporting ganamos una vez al Madrid. Al Madrid. Al Madrid ganamos una vez, ya no me acuerdo cuánto fue y todo, pero sí lo ganamos al Madrid y hizo un partidato Quini, que a raíz de aquel partido yo creo que le metimos 3 o 4 y fueron todos de Quini. Fue cuando lo fichó el Barça. El Barça, claro. Que luego posteriormente al año ¿Por qué será? lo secuestraron y todos esos temas. Sí. Es verdad el secuestro, Sí. lo secuestraron. Y él, claro, fue ganando. Yo recuerdo que ella, para cambiarlo hoy en día en euros, él jugaba en el Sporting y que cobrara, voy a decirte una burrada, 50.000 euros al año. Y el Barcelona le daba 1.000.000 de euros, por decirte hoy en día al cambio, ¿no? No, ganaba mucho dinero el Barcelona. Sí, ahora un millón en Barcelona es... Nada, eso... Bueno, te voy a preguntar, esto te lo pregunto yo. Cuando viniste aquí a Tenerife, ¿tú ibas al Heliodoro o eras más...? Fui alguna vez, mira, fui en la época que estaba, a ver si te los digo, Mr. Proper, ¿cómo se llamaba? Sí, de Orticia. Derticia. Le llamaban así porque era calvo. Sí. Estaba el Redondo. Estaba Juan L. Iba por Juan L porque lo conocía. Claro. Estaba el portero que era de la selección venezolana. No, Ojeda. Ojeda. Que era Argentino, perdón. Argentina, sí. ¿Quién más estaba? Unos jugadorazos de miedo. Jugadorazos, sí. Aquí le cargamos la liga al Madrid una vez. Y... Dos veces. Dos veces. Dos al Barça. Bueno, yo el partido que fui. Yo sí iba bastante antes. Nosotros sabemos de otro que iba, que nos dio una tarde en el tranvía, una noche, mejor dicho, una amanecida. Sí. Un yonki nos tocó. Veníamos del día que le ganamos a Las Palmas en el playoff, el último playoff que jugamos, y fuimos a recibirlos al estadio. Y llegamos... Aquí en Tenerife. Sí, y fuimos a recibirlos al Heliodoro. Y yo qué sé, eran las 4 de la mañana y estábamos en el tranvía, en la parada del hospital universitario para venir para la cuesta. Ajá. Y había un pibe sentado y ese hombre no nos dijo nada y de repente yo tenía sueño, yo no sabía ni qué estaba leyendo y yo ponía Trinidad y yo en mi mente ponía la cuesta. Ajá. Y estuvimos como 20 minutos esperando a que viniese el tranvía. Cuando llega, a la mitad de esperar dije, espérate, si no pone la cuesta, pone Trinidad. Y de repente el pibe que estaba al lado como que también se percató y nos vio con la camisa del Tenerife. Y nos empezó a contar las historias de que él iba a apostar dinero al estadio. Sí, que fue defensa del Espende. Su dato fue... Y nos empezó a comer la oreja, pero encima era algo se había metido, porque el pibe estaba hablando y nosotros estábamos cagados, exacto. De repente, estaba caminando, estaba hablando Si estaba drogado, claro. De repente hacía. Sí, o decía, y de repente coge el balón, no sé quién, y hacía...
Sí, sí, y vamos a ver, y nosotros digo, en una de estas, nos va a hacer así, nos va a sacar Estaría la navaja del bolsillo, nos va a hacer... bebido o dragado o algo. No me voy a quedar en la Lo que es una pena al Tenerife, como está hoy en día, que posiblemente baje como va. Ahora te vamos a hablar de eso un poquito. Porque la culpa está claro de quién es, de los dirigentes. Sí. Eso está más claro que el agua. De eso íbamos Tuvimos a el peor presidente que puedes tener, porque fue presidente del gobierno Cañaras, lo hundió. Estuvo con Binder, tuvieron que echarlo del Consejo de Administración. Lo metieron en el Tenerife, lo hundió. Vamos con eso Estuvo ahora. Naviera Armas Es que vamos y con la eso. hundió. Espera, vamos con eso. Vamos a hablar de eso. Vamos a pasar, que esto lo iba a dejar para el final, pero ya que estamos aquí, Ya que estamos en un juego. yo te traigo un juego un poco de actividad que te íbamos a traer cuatro nombres y queremos saber la opinión. La primera, ya que estamos, estamos hablando de Paulino Rivero, para el que no entendiera qué Echarlo de está aquí, echarlo de Canarias. ¿Qué opinas de Paulino Rivero? Eso es un nefasto. En Ayer, cualquier- si no lo sabes, fue la Junta, ya está definitivamente fuera del club. Sí, sí. Dimitió. Yo solo pongo de prueba una cosa. Fue presidente del gobierno de Canarias y tuvo que salir por patas. Estuvo en el Consejo de Administración de Naviera Armas. Casi se hunde, y eso que son barcos. Cuando se metió en el Tenerife, era mis hijos, el Tenerife baja a segunda vez. Sí, recuerdo. por eso te lo pusimos aquí, porque yo me acuerdo Ahí que está. antes de que entrara ya nos decías a nosotros de... Lo va a hundir, Lo va a hundir. Es nefasto, es nefasto. O sea, el tío como gestor es nefasto. Nefasto, nefasto. Hace una semana exactamente, estábamos en el intercambiador de La Laguna y estábamos viendo Medina estaba viendo en su móvil el Tenerife-Málaga, Málaga-Tenerife, Que perdió. y estábamos en el intercambiador y apareció un pibe, de la chiquito ahí, Sí. apareció un pibe de la nada, un pureta, Pureta, y nos pero- empezó, Medina lo estaba ignorando, porque Medina, a ver, estamos cansados del Tenerife esta temporada, porque Sí. cansados, o sea, vamos a seguir siendo el Tenerife, pero estás cansado de la situación, y Vale. que alguien te venga a decir que el Tenerife va mal, pues es como, Te- ya sé sí, que está mal, veo todos los sí, partidos. no me lo ¿sabes? recuerdes. Sí, Que es como, vas al estadio, no vas hace al falta estadio. que me digas, va mal, Nosotros hemos molestado ya por sentimiento. Sí, por sentimiento. y porque pagamos. No. Sí, Lo que hay es que una opinar. pena eso, que los dirigentes lo están hundiendo total. Y nos dijo que, Sí, nos empezó a contar una una historia. pedrada. El pibe nos dijo que Paulino Rivero no es guanche, que es italiano, que le va más al espagueti, me dijo Sí, literalmente. que el No lo bisabuelo era el sé. jefe de la mafia sí. Sí, siciliana. de la mafia siciliana, y que su familia tuvo que venir para aquí corriendo porque le iban a cortar la cortar cabeza. No lo Y sé. que se no lo sé. contó una señora de Sicilia que vive en La Laguna. Sí, nos contó Entonces, una eso pedrada. ya ahí, que sea real o no, pero y de repente nos dijo lo que acabas de decir tú. Hundió armas, hundió el gobierno de Canarias Lo echaron y de todos ahora los hundió sitios. el Tenerife. De todos los sitios, de todos los sitios. Yo cuando entró se lo dije a mis hijos, digo, este hombre acaba de hundir el Tenerife. Porque, a ver, tú metes en el Consejo de Administración, en un club, una persona que estuviera o está ligada al deporte. No metas a alguien de fuera que políticamente viene a qué. Entonces, ahí hay gente, yo me acuerdo cuando se presentó un jugador, no recuerdo el nombre, que fue jugador Pierre. del Tenerife. Pierre. Yo pongo a Pierre. Sí. Porque Pierre iba con una plataforma de Amira Chie, un empresario de aquí de Tenerife que tiene muchísimo dinero. Ayer se quedó sin su mano derecha en el consejo también, en la Junta. Pues yo Lo hubiese echaron. metido a Pierre y a Mirachín. ¿Por qué está viviendo como vive las mieles en Las Palmas? Porque tienen ahí a Cazorla y al otro que tienen dinero. De hecho, van a hacer un estadio que el del Madrid va a quedar pequeño al lado de él. No sé si visteis el proyecto. Sí, una pasada pero para el Mundial, ¿no? Eso también es cosas de la isla, porque por ejemplo, el pabellón también de ellos está bien preparado, está bien, y puede albergar competiciones. Hace 2 semanas están Sí. albergando la Copa del Rey. Eso es un dinero de baloncesto. todas las aficiones que vienen. Viene gente hasta del Baskonia que no está ni clasificada y Claro. viene un huevo de gente. Luego tú sabes O sea, el lo que tú dinero, mueves ahí es la economía increíble. de una isla, cómo se mueve con todo eso. Por Yo me eso, acuerdo es que cuando venía a jugar aquí el ahí se Betis. afilia gobierno con clubes Sí, para sí, sí. trabajar todos juntos en vamos a Exacto. hacerlo, vamos a sacar fruto de esto. Y aquí es como ¿cuánto lleva aprobada la obra del Tenerife? 5 años de la remodelación Ya. del elevador. Seguimos esperando y estamos más cerca de que nos muevan a la refinería a que, Sí, 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 a que sí. remueven Yo, el puto yo elevador. recuerdo cuando él estaba en primera y me acuerdo una vez que fue el Betis que vino. Yo en mi vida vi tanta camiseta verde y blanca como ni en los campos. Estaba lo que era el Parque García Sanabria, la gente se tiró como un paño allí, merendando, comiendo, veías cerveza, todo eso nutre la economía de una isla, ¿entiendes? Sí, claro. Y aquí no sé cuántos aficionados vendrán a ver aquí al Tenerife del equipo contrario, pero muy pocos, ¿eh? El último partido con casa me sorprendió mucho la afición del Córdoba. Córdoba vino mucha gente del Sí, Córdoba. excursiones, cosas así. Pero claro, estás en primera. Claro. Date cuenta que el otro día jugó el El Barça. Barça. Con Las Palmas. El Barça, o sea, la economía de la isla tuvo que verse supernutrida. Ah, sí, sí. Pero no solo de los que vinieron de Barcelona, sino de las islas menores. Claro, Sí, sí, sí. que- De aquí Tú vas, el conozco otro gente que va, fue un huevo mi de hijo gente. va, el otro va, y es dinero que vas dejando allí. Mira, pues vamos a cenar o vamos a un hotel, no sé qué. Incluso
televisión incluso deja gente mucho que fue sin dinero. entrada solamente por... Claro, a lo porque- mejor los pillo en el hotel o fuera del estadio para sacarme una foto. Sí, 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 sí. Pero, hombre, yo está mal que lo diga, y los chicharreros van a tirárseme encima, pero son más inteligentes que nosotros los No, canarios. no se tienen que tener encima porque es una Porque verdad. es una verdad. O sea, es aceptar la realidad. Aquí es lo que te digo. Aquí se dicen las cosas y no se hacen y al final, pues, si tú quieres traer competiciones, pues tendrás que invertir para ello. Exacto. Pero, y después que tú me digas, no, vamos a remodelar los baños. ¿De qué me sirve Yo remodelar no, los no- baños? aunque no sea que ver con el deporte, solo tienes que fijarte una cosa. El anillo insular lleva hecho 2 años en Gran Canaria. Aquí todavía estamos no llegamos ni a Vilaflor. Y luego otro dato muy importante, la comandancia de Marina, que estaba aquí, se la llevaron para Las Palmas. Y no nos llevan el Teide porque está soldado. Si no lo cortan por abajo y lo llevan para allá. Pero también es lo que es cuando haces mal las cosas. Exacto. Sí. Aquí es como es lo que tienes que pagar, es el precio a pagar cuando haces mal las cosas. Sí, 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 sí. Bueno, y queríamos ahora seguir con El juego. otro nombre, Sí. lo nombraste ya antes, Con Luis el Enrique. juego. Luis ¿Qué Enrique. opinas de Luis Enrique? ¿Qué es Luis Enrique para ti? Tu opinión. Hombre, yo lo tuve como amigo. Poco tiempo, pero lo tuve como amigo. Ya digo, la época, yo tenía más amistad con Manjarín que con él y con el Pitu también. Pero para mí, creo que se le está yendo la bola últimamente un poquito. Por las circunstancias familiares que le pasaron, por lo que haya sido, pero se le está yendo un poquito la bola. Pero para mí es un jugador excepcional y como persona igual. Ya te digo, yo lo conocí en la época que le dijimos allí en una sidrería en Somión, en Gijón. Pero mira, tú estás loco, ¿para qué te vas a Madrid si tú no vas a jugar? Claro, la quinta del buitre allí. Dice, va, pero como voy a ganar mucho más que aquí. Y mira, del Madrid para el Barça y... Y tú, cuando estabas en la cantera o algo, ya se nombraba a Luis Enrique. Sí, Gijón y todo eso. date cuenta, Mareo. Oísteis hablar de Mareo. Mareo de allí salió todo el mundo, menos Kini. Kini vino de una zona minera que se llama Langreo, Sama de Langreo, creo. Quiero recordar, y el hermano igual, Castro. Pero salieron todos de allí. O sea, además salieron la misma jornada casi que la quinta al buitre. Me acuerdo de aquella, Juanel, luego Juanel se fue para el Zaragoza, Manjarín se fue para el Deportivo La Coruña, o sea, de allí nutrían todos los equipos. Y ya te digo, de allí salió cada estrella de miedo. A Blanedo también, un portero que era de Mieres, donde yo nací, también muy bueno. Pero la verdad que... Y hoy en día lo sigo un poco y no hay la cantera que había. Aquí sí que no tenemos cantera ninguna. ¿El Tenerife? Bueno, ahora, no sé... Poco a poco como va creciendo. Poco a poco, sí, pero tampoco. el año pasado trajeron al pibe que se estaba llevando a la gente de aquí a Gran Canaria, que se iba a Peri, se iba a Moledo, Claro. lo trajeron. Pero ahora, y nada más llegó, el Tenerife el año pasado ascendió y el Tenerife llevaba intentando ascender años y no lo habían conseguido nunca. Y este tío llegó el año pasado y ascendieron. Y este año, en lo que ahora había trabajado en verano, estábamos terceros en segunda. Ya. Ahora estamos empatados con el que nos marca para salir del playoff ahora mismo. También Yo por cosas de... no sigo mercado mucho el fichaje. fútbol, sigo un poco, pero porque ya tengo informadores en casa, que además son del Barça los dos, los tres, bueno. Y la pequeña que también, como los hermanos son del Barça, ella también. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque yo si fuera hoy en día un jugador de fútbol, yo personalmente, una opinión mía, yo no me iría al Tenerife, yo me iría a Las Palmas. Normal. De ahí despego. Nosotros estamos intentando conseguir una entrevista que es con Jesús Belsa, porque le quiero entrevistar porque ese hombre, cuando estaba el culmen de todos los canteranos de aquí buenos iban para allá, ese tío salió de la cantera de Las Palmas para venir aquí. Pero o sea, es como, si tú eres una persona con cordura, se supone que eso no lo haces ni loco. Claro. Entonces es una pregunta que necesito hacerle, aunque no sea la entrevista, necesito saber por qué. Sí. Vosotros no os acordáis, tenéis que buscarlo en Wikipedia, pero yo conocí a Carnevali jugando en Las Palmas, Sí, portero argentino. portero argentino, era muy bueno, muy bueno. Y lo que estaba contando Johnny Vega, y ahora con la directiva, ahora le quieren quitar una cosa que era como la libertad, porque él tiene como la libertad para trabajar como quiera en la cantera, y ahora lo quieren poner a trabajar con otro y él se niega. Y entonces se va a ir y es como, eres retrasado mental, o sea, el tío que te acaba de levantar en la cantera un año, cuando tú Claro. llevas, tu cantera lleva casi muerta. Muerta no, porque también han salido buenos jugadores. Sí. Por ejemplo, el que está ahora Aaron Martín, que lo hemos vendido, ese ya vino antes de Johnny Vega. Pero, por ejemplo, sin Johnny Vega no hubiese debutado el chavalín de 16 años que vino este año porque se hubiese ido. Porque literalmente lo hicieron debutar porque fue la promesa que le hizo Johnny Vega, porque si no se iba para una cantera grande. Yo la única Normal. manera que veo levantar el Tenerife, que venga alguien con dinero, que los hay en la isla, hay muchos, que aporte dinero, pues lo que hizo Ronaldo en Valladolid. en el Valladolid. Fútbol, ahora vaya, a Puso- Ronaldo sí. bien fuera. Sí, pero bueno, cuando llegó, puso dinero. Pero también es que creo que eso, primero él metió dinero y no se metió, pero después se empezó a meter a las decisiones deportivas y Ya. ahí es donde la caga. Sí, O sí. sea, es como, por ejemplo, Concepción dentro de lo que cabe,
Concepción, dentro de lo que cabe, quitando que no metía mucho dinero porque era un rácano, por lo menos no se él no hacía nada, él tenía a la gente que sabía de deporte para hacerlo, que había poco dinero y todo eso, pero él no se mete. Bueno, y el siguiente personaje que tengo que decir es Fernando Alonso. Fernando Alonso, cómo no, asturiano de pro, un máquina. Para mí el mejor corredor con Alain Prost, para mí, de automovilismo del mundo, hasta la fecha, con Alain Prost. Nelson Piquet era bueno y tal, pero Alain Prost y ellos dos. ¿Confías en la 33? ¿En? En la 33. No lo sé, ahora estuve leyendo un poquito de que le sacó 10 décimas a McLaren, pero claro, son los inicios. Sí, pero a mí me salió un meme antes y me hizo gracia porque es como, ya ahí viene otra vez la gente a vendernos la moto de que Alonso va a conseguir la 33, porque es como, para que veas la Fórmula 1 te van a meter el hype de que a va a ver, conseguir. la única manera de que vimos todos los españoles la Fórmula 1 fue gracias a Fernando Alonso. Sí, eso es verdad. ¿Quién nos sentábamos ahí a las 12 de la mañana los sábados y los domingos? No. Nosotros. ¿A las 2 de la mañana a la carrera? Nosotros. ¿Cuánto vendieron las casas publicitarias gracias a Alonso? Ni con Schumacher, ni con nadie. La gente dice, no, es que Schumacher ganó 7 campeones del mundo, pentacampeón. Perdona, con Ferrari, es que Ferrari se lo llevaba todo. Como lo llevó en su día Red Bull y compañía. Tú dale un coche competitivo a Alonso. Sí. Alonso ha ganado con los coches que no son el mejor de la parrilla. Claro. ¿Sabes? Ganar, por ejemplo, Hamilton, sin quitarle mérito porque hay que saber conducirlo, pero con el mejor coche de durante 10 años de la parrilla es normal que gane 7 Claro. o 8 títulos, que no sé cuántos tiene. Claro. O sea, es lo normal. Pero Alonso incluso, peleando contra los mejores coches, a lo mejor no te ganaba, pero lo aguantaba 18 vueltas detrás de Alonso con 2 mundiales ganados pesa más que todos ellos juntos. Es que ganar con No el lo mejor digo porque tiene sea mérito. asturiano, sino porque es verdad. Sí, sí. Y ahora dicen, no, retírate que ya estás viejo. Perdona, no hay pibe de 20 años que haga lo que haga él y lo que aguante él. Y tiene 41, creo, ¿no? Sí. Alonso se va a retirar cuando quiera. Alonso, Sí, cuando él si quiera. Alonso quiere, Se se retira puede dentro de quedar a los 10 60 si quiere. Yo Sí, leí una estadística de que desde que entró en Aston Martin sacó suficiente dinero en las ventas como para mantener el equipo de Fórmula 1. Quiero decir que Aston Martin no se vendía casi nada a los coches, muy pocos. Había que tener un poder adquisitivo muy alto. Pero ahora vende Aston Martin como churros, porque está Alonso. Aunque el otro día le regalaron el Ford este famoso que vale no sé cuántos millones y bueno, eso no tiene nada que ver. Pero donde va él arrasa, o sea, publicitariamente arrasa. Y un tío muy querido por todo el mundo. Sí, es uno de los 3 deportistas españoles como más tal. Son Sí. Alonso, Pau Gasol y Nadal. Yo creo que son como los 3 deportistas Sí. españoles que siempre todos tenemos ahí en Sí, alto. el tridente. Son como los 3 intocables, son como Sí. son perfectos. No, y sí, la juventud sigue la directriz de ahí, también. Sí, Carlos Sainz, por ejemplo, que ahora está en la Fórmula 1, su ídolo es Alonso. Y su padre, pero en Fórmula 1 Sí, es Alonso. pero fíjate, todavía yo le veo más mérito al padre que al hijo. Sí. Sí. Pero el padre también corre en otra cosa más, Sí, difícil, más complicada. para mí más también. complicada, ¿eh? Sí, Es que con los años que tiene el padre, no lo recuerdo, pero mira que ganó el Dakar el año pasado. sí, Y ganar el Dakar, Que- ríete. exacto. Pero ya te digo, Alonso es un máquina, sí, máquina. el hijo también, lo que dices, también entró gracias al padre en Red Bull y ya eso es una facilidad de... Empiezas en Red Bull, que es como una de las mejores canteras para tal. Claro, el padre pesa mucho en el automovilismo y sigue pero pesando. tan- Yo no digo que lo enchufara, por decir la palabra ahí, pero que llegó más fácil ahí sí. Y claro, si te dan un coche competitivo y encima sabes conducir, porque el pibe no lo hace mal, pero no va a llegar, ojalá que sí, pero me equivoque, pero no va a llegar nunca a la altura de Alonso, ¿por qué no? Porque va a No, coger. pero es que Alonso es... Intentar ser como Alonso es... Alonso pasan una vez en la vida. Sí. Igual que un Nadal. Exacto. Nadal o un Y Pau un- Gasol o... Yo veo a este chico, al que, ¿cómo se llama? Alcaraz, se llama el que está ahora. Que Muy bueno. es pero bueno, buenísimo. pero no va a llegar a donde llegó. O puede incluso llegar a tener más títulos, pero es que no vas a ser Nadal. Es imposible ser Nadal. No. Nadal hay uno, Alonso hay uno y Sporting hay uno, nada más. Y el último nombre... Y el último El nombre. último nombre que te trajimos es Jordi Villacorta, porque nosotros exactamente no sabemos quién es, pero buscamos y es como el jugador más laureado español de tu época, de cuando tú arbitrabas. No se llama Jordi. ¿No se llama Jordi? No. Vilacorta. Vilacorta. Mira, de la época había 5 vilas, recuerdo yo, era Vilacorta, Vilallonga, Vilapuy. Sí, porque son muy catalanes. Y los otros dos no recuerdo. Yo pienso que si lo visteis en Wikipedia están equivocados. El jugador de hockey sobre patines más laureado del mundo era Daniel Martinazo, que era argentino nacionalizado en español. Pero buscamos español. Y lo Español, busqué, vale. Sí, y lo buscamos, además yo lo busqué en la cuenta Sí. del Barça. Cuenta del Barça de... A ver, el Barça tenía uno que se llamaba Joaquín Pauls.
ese también era muy bueno, que era del Barça, muy laureado. No nos llevábamos muy bien en la pista y era un poquito protestón y siempre en catalán y bueno. Pero no sé yo que sea el más laureado, ¿eh? ¿Y hay alguno de esos de la época súper grandes con los que tuvieras algún contacto de algún tipo o algo? Contacto no, de los partidos nada más. Bueno, O salías sea, ¿no del sacaste ningún amigo de jugador de hockey? No. Y procuraba no tenerlo, no. Entrenadores sí tuve. Claro, es que como árbitro tampoco No, viene bien tener eso. porque no se lo después te recomiendo señalan, ¿no? a También. ningún árbitro, sea de alevines, sea de primera división. No, porque luego te llama Sí. a problemas. Exacto. Con entrenadores sí tuve amistades de salir a comer, Por a cenar y amiguismo, todo. ¿no? Por tema de amiguismo. Pero cuando arbitraba, tú ahí, yo aquí. O sea, ya estaba. Pero jugadores nunca. Vale. Y más al nivel que se movían, que ganaba... Date cuenta que Daniel Martinazo cobraba mucho más que muchos jugadores del Deportivo de La Coruña, ¿eh? Estoy hablando en pesetas de aquella, o te lo paso a euros hoy en día, él cobraba más de 30.000 euros al mes, ¿eh? De aquella época. Y había jugadores cobrando 10.000 en el Deportivo La Coruña, que recuerdo que era Augusto César Lendoiro, el presidente, que era presidente del Tenerife, perdón, del Liceo Caixa. Y, anecdóticamente, el Deportivo La Coruña miraba cuándo jugaba el Liceo Caixa de hockey para cambiar ellos la hora, porque había más gente en el equipo de hockey Que en el de fútbol. que en el de fútbol. Y eso que el equipo de fútbol ahí llevaba. O sea, el hockey se ve más de lo... Porque claro, también hay un problema. Antes, al principio dijimos como que no se vende, pero también es eso. A lo mejor hay mucha afición, pero como a los medios y a las cosas llega. no les da dinero y no les interesa moverlo, por eso parece que es un deporte minoritario Claro, que no luego, ve nadie. ¿sabes lo que pasa? Que es un deporte muy poco fácil de televisar, porque la pelota es muy pequeñita. Entonces, tú ves, por ejemplo, tú vas a ver un partido de fútbol al Nou Camp o al equipo del Madrid y tú ves la pelota a 300 metros, la ves. Y encima Pero una necesitan bola de hockey no la ves. Encima los balones, por ejemplo, en la liga, a mitad de invierno, a mitad de liga, que es cuando empieza el horario de invierno, cambian el balón para que se vea en la tele. Para lo que se ponen vea más en la televisión, fosforito. exacto, Lo ponen exacto. fosforito para que se vea. Sí, sí. La bola de solo hockey eso. sobre patines es negra. Antiguamente, cuando había mucho parqué, y ese por ejemplo era de parqué, ponían una bola blanca para que se viera más para los ¿Ahora partidos. de qué es? ¿El de la pista? De negra. No, oye, las hay de parqué, pero casi suelen ser todas de terraza. De terrazo normal y eso. Y ya te digo, pero no creo que fuera más gloria, pienso, ¿eh? A lo mejor sí. Nosotros lo buscamos, entonces Sí. es por eso. Sí, lo buscamos. Pero y- entonces, para ti, ¿el más laureado cuál era? Daniel Martinazo. Era argentino, pero estaba analizado español. Luego estaba Hugo, no recuerdo el apellido de él, que perdió un ojo en un partido. Sí, con el estilo le metieron aquí, perdió un ojo, ese también era buenísimo, era argentino. ¿Le dieron la posta? No. Hay una jugada en el hockey cuando el árbitro decide si fue falta tuya o no, se saca, como hoy en día hace el árbitro de fútbol, que la saca la bota y eso se llama bully en hockey sobre patines. Y entonces se pone la bola aquí, los dos sticks, y pita al árbitro y el primero la coja. Y en una de esas salió rebotado el stick aquí y le sacaron un ojo. Y lo perdió. Yo te quería preguntar también, porque a mí me gusta bastante todo el deporte relacionado con Estados Unidos. Y claro, ahí todo, comparar las ligas de allí con las de aquí, nada, porque Estados Unidos es un mundo aparte. Sí. Entonces ahí está la NHL, que es de hockey sobre hielo. Sí. Hay mucha diferencia entre hockey sobre hielo y hielo. Mucho. Las reglas para empezar, tú en el hockey de hielo te puedes cargar a un tío, darle con el stick la cabeza y todo. Aquí no. Y las expulsiones son como 5 minutos sentados. Sí, exacto. En el hockey sobre patín las expulsiones son de 2 a 5 minutos o total. Hay 3 tarjetas, una una amarilla, una azul y una roja. La amarilla es de te aviso, la azul te puedes echarlo de 2 a 5 minutos, luego vuelve a entrar y la roja directamente, pero no tiene nada que ver, igual que el No te hockey. puedes pegar hostias, ¿no? Ahí. No. De hecho, en el hockey tú no puedes levantar el stick hasta la altura de la cintura. verdad. Si Lo la he levantas mencionado hacia en arriba, física. es falta, ¿entiendes? La pelota no puede sobrepasar una altura, pero es una locura. Claro, tú vas a ver un partido de eso y la gozas, porque ves puñetazos, ves a otro darle con el stick. Entonces, es un espectáculo de miedo. Yo que soy muy sangriento. Sí. Me gusta la UFC, me gusta todo. Entonces yo ver a no sé cuántos... no, ahora no Un me deporte sale de cuántos son. espectáculo total. Ver a 5 pibes metiéndose con palos ahí. En España solo había 2 equipos de hockey y hielo. Uno era el Fútbol Club Barcelona y el otro el Jaca, en Huesca. No había más. Ojo. Jugaban entre ellos, no había más. Todos los fines de semana entre ellos. El Barça y eso. Se iban turnando un día. Yo conocí por si os sirve de anécdota, conocí las instalaciones por dentro del Barcelona y es una pasada. O sea, ves a gente a las 9 de la mañana
llevase su bolsa con los bocadillos, y van de 9 a 10 a ver el Fútbol Club Barcelona de balonmano. De 10 a 12 el de baloncesto. De 12 a 1 el de hockey sala. De 1 a 3 el de hockey sobre patines. Y así hasta que llega el partido del Barça por la noche. Sí, yo te quería preguntar, esto es, tú cuando arbitrabas al Barça, por ejemplo, ¿tú notabas como diferencias entre el Barça y el resto de equipos? En plan, en tema de dinero, calidad y eso. de calidad o... Mira, paradójicamente, yo nunca vi el pabellón del Palau Blaugrana lleno, nunca en mi vida. A lo mejor veías 200, 300 personas, un poco por lo que te estoy contando, porque tiene tantas modalidades Claro. que se reparte la gente. Medina y yo ayer preparando las preguntas, Medina se metió en las secciones del Barça Y y encima me decía, este juega en el Palau, este juega en el Palau, este juega en el Palau. Eran como 10 secciones todas en el Palau. No sé si sabéis que es el equipo de Europa que más copas de Europa tiene de hockey sobre patines, Sí. las que le faltan en fútbol. Y es el equipo de todo el mundo con más copas de Europa juntando todo, Sí, balonmano, sí. fútbol sala. No, pero de hockey es el más que tiene. Más la verdad. Tiene muchísimas, muchísimas. También el tema de arbitrar, ¿tú arbitras estando en medio del campo o tú arbitras desde...? No, los árbitros de hockey sobre patines van por la banda, suben y bajan. Hoy en día, como te comentaba antes, son dos. Entonces, uno se queda para este lado, luego se intercambian eso. Pero cuando empezamos era muy duro, uno solo, claro. Métete en un campo donde hay 3.000 personas, un pabellón, un hervidero, los tíos encima de ti prácticamente, porque están encima de ti. Ahí las vallas no son como la UFC hoy en día, que estás como una jaula, ¿no? Y uno solo... Y árbitro esto, y el árbitro lo otro, y los insultos, y otro tirándote no sé qué. Y bueno, yo nunca lo permití eso. A mí me tiraban una colilla para el partido, avisaba al delegado de campo, y a la próxima suspendo el partido. Entonces lo decían por la megafonía. Y... Sí, ese es el método de Audal también en fútbol, por ejemplo. En el estadio pasó Sí. varias veces. Sí. Pero no lo respetan, porque yo vi suspender partidos también por tonterías y por no La tonterías. gente, primero, a mí me parece necesario avanzar algo, pero si ya la gente está caliente, le dices no hagas esto y lo van a hacer igual. Es que a la gente le da Yo igual. fui el año pasado, el anterior, con mis hijos a ver el Tenerife-Bilbao. Yo hacía que no iba a ver un partido. Bueno, el último partido que vi yo... Ese fue el de Copa, ¿no? En tanda Sí, penalti. el último partido que vi yo, fíjate tú lo que llovió, fue Sporting de Gijón, perdón, Barça Sporting de Gijón. Ganó 4-0 el Sporting. Chiquito partidas. Ya llovió. No podías, además, con el carnet de árbitro de División de Honor podías entrar a cualquier modalidad deportiva. Y yo no pagaba, pero te ponían donde los ultras. Veías a aquellos tíos con chaqueta negra, esvásticas, con botas de militar. Y no te aplaudías al Sporting así, mira. Es decir, que la afición del Sporting, quitando política, porque no quiero que me encasillen Sí. de nazi ahora, por decir eso, es de las mejores que yo he visto, y en el estadio y todo. Sí, sí. Las del norte en sí, la del Depor, la del Oviedo, la del Sporting, incluso la del Burgos me sorprendió muchísimo cuando han venido, porque han venido un montón de gente. Sí. Son de las mejores aficiones que yo he Suelen visto. respetar bastante, sí, sí, sí. Son muy buenas aficiones en cuanto a van ahí, están todo el partido animando, Cantando, y viene un montón de Hombre, gente para desplazarte. Yo es que lo cuento de desplazarte a Canarias, Ya. siendo del norte, que venga más gente del norte que del sur, Sí. es como, hostia. Sí, o sea, sí, sí. Quitando Málaga, Córdoba y Cádiz, que son los que he visto en el estadio que ha venido bastante gente, Sí. del sur tampoco viene tanta gente. Piensa que por el año 2010 al 2015 le metieron mucha mano a los ultras. O sea, hubo ultras que los quitaron, no los dejaban entrar a los Barça, campos. Barça, Madrid. Florentino Cholo, Ultra Sur de Sí, Madrid. sí, es que es la manera de poder tirar para adelante con el fútbol, porque esa gente destrozaba los Sí, partidos. es que es eso. A nosotros nos gustan los grupos ultras, pero Pero no lo que no- hacían. O sea, a nosotros Exacto. nos gusta lo que es un grupo Animar, ultra de animar el animar. estadio. No sé Exacto, qué. pon las pancartas que tú quieras, pon las banderas, pero no empieces a tirar nada, merendrar al otro, saltar de una valla a otra contra la otra afición, de eso había... No se me han ideologías tampoco. Me lo contó Medina el otro día, que la Real Sociedad Roma que hubo, o el Athletic Club Roma que hubo, que quedaron los ultras. Para pegarse. Sí, o sea, Sí, que sí, eran- sí. y eso lo hacen un montón. O sea, que aficiones dicen, hoy jugamos, vale, pues si el partido es a las no sé qué hora, a las 12 vamos a este descampado y nos metemos a piña. Eso pasa mucho con el Sevilla y el Betis. Y, El Betis. y en ese mismo partido de la Real contra la Lazio veías a los de la Real con la Sangrando, ¿vale? Sí, en el estadio con la cabeza abierta, pero animando. Eso se ve mucho, bueno, yo lo veo por la televisión, el Betis Sevilla, ahí hay cada piña, se dan cada piña, porque ¿Para ti cuál es el derbi más caliente de fútbol? Sí. para mí es más caliente el Sporting Oviedo, Sporting Oviedo. o Oviedo Sporting. Es que es de los más... Sí, de los más No sé fuertes. si sabías que el que antes se denominaba el más caliente es de Canario, es el de La Palma, el tenista mensajero. Tenista mensajero. No lo sabía, ¿no? ¿Quién? ¿El mensajero ahí? Tenista mensajero. Y el Ah, año no lo que sabía, viene, ¿no? lo más probable es que a no ser que el mensajero de repente se mete... Tampoco una super remontada, pero empieza a jugar ¿Que está en bastante bien. segunda B? El tenista ahora mismo está en regional y el mensajero en tercera RF. Tercera RF, que es Si la el mensajero más se mantiene y el tenista que está líder y va a subir ya porque le saca como 10, más de 10 puntos al segundo,
va a haber derbi el año que viene. Y a mí me gustaría ir a verlo. En la época mía intentaban, aquí estaba el CEMES Tenerife, intentaban a los equipos canarios bajarlos, desproporcionarlos a segunda división o a... ¿Por A la qué? gente no le gusta venir aquí. No, no por eso, porque el equipo que venía de la península, hoy en día hay subvenciones, ¿no? Pero de aquella te mantenías de tu propia tesorería, de tu propia pasta. Entonces, interesaba que el equipo de Tenerife bajara, porque así no tenían que venir. Claro, venían 10 jugadores, el delegado, el entrenador, el utillero, lo que fuera, y valían pasturriar. Hoy en día no, porque está subvencionado. Ahora no se quejan del dinero, pero ahí Se quejan un montón de... del No, es que desplazamiento. venir una jornada, sí, bueno, el Tenerife, Las Palmas, viajan... si yo qué sé, son 42 jornadas de liga, pues la mitad tienen que irse afuera Claro, a la los península. perjudicados Y son tú los te de aquí. quejas por venir un día. Claro, ¿y cuánto Sí, tardan sí, de como Madrid no me aquí? venda- no me- Son 2 horas y media. Sí, te Tardan más en ir en autocar de Madrid a Sevilla que venir aquí, pero bueno. Son 3 horas. O sea, la gente que se queja por eso, aquí siempre se critica mucho eso y se les pita porque es como, no te puedes quejar de eso cuando el Tenerife viaja cada 2 semanas a Claro. la península. No te puedes quejar. Y Las Palmas igual. Y Las Palmas y todos los equipos canarios, por ejemplo, el Paso ahora, el Tenerife B también y el Yaiza, que están en segunda RFF y tienen que irse Sí, a a península. Madrid, a sitios de esos. Y eso sí es una paliza, ¿eh? Sí. Pues luego hay gente que no llega el domingo, llega el lunes por vuelos. Sí, encima esos clubes humildes tienen que coger más vuelos. Por ejemplo, pasando a baloncesto, el Canarias, que no tiene un jet privado como por ejemplo el Madrid o el Barcelona, el Canarias para ir a Turquía, pues a lo mejor tiene que irse a Francia y de Sí. Francia tiene que irse a Turquía, a Serbia y de Serbia a Turquía y Sí. hace 3 aviones para un viaje. Y el dineral que cuesta. Sí, encima. Por eso el Gran Canaria ganó hace poco el Eurocup, que me lo contó mi tío, que lo dejaron porque, o sea, tú un equipo, la cantidad de dinero que tienes que gastar para viajar, encima más Euroliga, que puedes tener 2 partidos por semana y tienes que irte a Serbia y a Sí, Turquía, sí. literalmente. Turquía. Sí, Sí, Turquía, y tienes que jugar esos 2 partidos y después volver a la península para jugar, y son 3 Sí, partidos. es un Primero, dineral. tienes que tener una plantilla súper extensa, no hay dinero para tener esa plantilla, y después lo de los aviones. O sea, si Y luego a lo tienes que coger mejor te 18 reduce, aviones para ir a cada sitio, también te reduce el no llevar a toda la plantilla. Mira, ahora vais a descansar. El Claro. Tenerife, que me parece una gilipollez, porque en vez de quitar, el Tenerife está listo, que en vez de, porque estamos mal de dinero, porque Garrido se llamamos 6 millones de euros Sí. en los presupuestos, y en el último eso, en vez de dejar fuera a consejeros y a tíos que no van a importar nada en el viaje, Eso siempre se dejaron apunta a a los un jugador primeros. fuera por no pagar. Es Por como, no pagar bien. mano, ¿para qué llevas a Pepito de los Palotes, que es el jefe de prensa, y dejas al jugador? Es como... Y eso que tiene subvenciones. Sí. Sí. Y eso que las subvenciones, sí. Es así. El deporte está muy politizado hoy en día. Mucho, Sí, mucho, sí. mucho, mucho. Sí. Solo tenemos que ver lo de el expresidente del Tenerife, ya está. Yo en el momento que entras se lo dije a mis hijos. El Tenerife baja. Ese hombre cosa que toca, cosa que destruye. Cosa que hunde, sí. Sí, pues en parte sí, se está bien. También el que entró venía a descender al Albacete y al Castellón. Ya. Sí, bueno. Y el director deportivo que también me habían traído había venido de... No, el Castellón no es Lugo, fue el Lugo, El Lugo, perdón. Lugo. Lugo... No, es que creo que fue... No, Albacete- Albacete y Lugo fue Mauro, Albacete, Castellón que es y el Lugo. director deportivo que se va a ir. Y el que descendió a Castellón y Albacete fue Garrido. Sé que el Albacete sí o sí lo descendieron los dos. Sí. Pero Garrido no sé si fue también el Lugo o fue el Castellón. Creo que fue el Y Castellón. hubo entrenadores muy buenos. El último que me acuerdo yo, Pepe Mel. Sí. O sea, Pues mira, Pepe Mel nosotros muy enfadados con la afición por nuestra parte, Porque le porque hicieron la cama. la gente decía, no, es que Pepe Mel no hace nada. Se notaba a la legua que estabas haciéndole la cama, Sí. que por eso ahora mismo vas a descender, porque tú, estar un mes haciéndole la cama a alguien, Sí. es de retrasado mental en la situación en la que estás. Si me dices que es que vas a media tabla, puedes hacer Ya, la cama, pero claro. yendo último, hacer la cama es de tonto. Ujú. En mi opinión, a lo mejor ellos Sí. tenían sus razones. Y decían, no, es que Pepe Mel no sirve para nada. Pero es que tú veas a los jugadores, el Cartagena, que es el que va último. El Cartagena tú lo ves y dices, juegan a algo, pero son malos y pierden. Ya. El Tenerife ahora lo ves también, que juegan a algo, pero pierden, porque los jugadores son malos. yo vi el otro día la secuencia que se chocaron 2 de cabeza. Eso, Digo, esto es que el entrenador o ellos no están centrados. O sea, no puede haber dos jugadores. es que se les ve la actitud de que quieren sacarlo, pero no, Pero no- están no negados, saben, están sí. negados. Sí. No sé si es que son Bajó malos, porque hay mucho, algunos que ya el año pasado bajó estaban mucho el jugando nivel bien. de cuando la Copa del Rey con el Bilbao y bajó un montón ahí, un montón. Pero bueno, vamos a pensar que vendrá algún presidente y lo hará bien y nos lleve otra vez a la primera división, ojalá.
porque sería un motor económico para la isla que Tienes te que convocar mueves. la junta ahora por el presidente. Sí. Sí. Ayer iba a ser para el presidente y no lo hubo, me comí 2 horas de junta soporífera para nada, Para pero nada. Sí, sí, me la comí para que solo dijeran 5 consejeros porque faltó uno, que encima no sepa qué sirve el consejo, la verdad es un rollo que tienen ahí montado y no lo sabe explicar bien del todo nadie, pero bueno. ¿Tú que le querías hacer tu pregunta filosófica, así para terminar? Sí. Si tuvieras si tú pudieras el viajar a algún momento de tu vida, o algo de tu vida, en plan decir... sí, hacia atrás. Sí, en plan, ¿qué época de tu vida dirías, me gustaría volver a vivir esto? Hasta la época del 80 al 85, 86, una época muy bonita y... De buenos tiempos, ¿no? Sí, buenos tiempos, de deporte, de fiestas también, de todo, porque los árbitros, ojo, no solo arbitramos, no somos tan serios. Vale. Yo no voy a dar nombres, pero puedo decirte que salíamos todos, nos tomábamos nuestras copitas. Yo tampoco quiero dar nombre, pero mi padre pidió una vez a un jugador del Tenerife, Sí. de cuando estábamos en la UEFA, Sí. dándole un poquito en Sí, carnavales. Y ese hombre... Yo te lo quiero dar nombres Y tampoco. voy a decir que lo conoces tú, Sí. pero no voy a decir el nombre por si acaso. No, porque yo no te voy a dar el nombre, pero sí te puedo decir que vi a 5 jugadores en el mismo hotel que estaba yo en Barcelona del Madrid haciendo cosas que no debían. Luego ya te lo diré fuera de cámara. Pero bueno, muchísimas gracias por venir. a Carlos. vosotros. Me gustaría preguntarte, ¿te acuerdas? Lo de respeto, cuando viniste a vivir aquí ahora, ¿qué notas diferente? Plan, Es verdad. Lo personal, mejor que cuando vivía allí, porque allí llevabas una vida muy alocada. El trabajar, lo que te contaba antes en la mina, el minero bebe muchísimo, fuma muchísimo. De hecho, yo tuve problemas con el tabaco también y tuve que dejarlo. Ahora, gracias a Dios, estoy bien. Cambia mucho la vida. Aquí hay más tranquilidad. Aquí no hay huelgas, aquí no hay manifestaciones. La vida era más barata, ya no lo es. No lo es. Porque yo tengo familiares que viene aquí, mi hermana, y me dice, está más cara la cesta la compra aquí que en Asturias. Sí, eso lo dicen. Es como, hace poco vino un pibe de Málaga, que es influencer, y lo estaba grabando y dice, o sea, tú vas en Canarias a comer en un bar, es baratísimo, en comparación con la península, pero después la cesta de la compra es Carísimo. una exageración. Carísimo. Una locura, sí. Y eso O sea, que dice que le salía más rentable comer todos los días en un bar que hacer una compra. dicen los políticos que aquí tenemos el REA, que es la red de establecimiento autonómico. Mentira. Esa red estaba creada en su día para que cuando entre un kilo de azúcar aquí, en vez de costar 1,20 €, costara 80 céntimos. No, ahora sale más caro que en la península. Claro. O sea, alguien se está mamando eso, pero eso es otro tema que tomamos otro día si queréis. Bermúdez, Pinocho. Bermúdez lo tiene bonito ahora. Clavijo. Lo tiene bonito ahora con el carril bici. Tiene detractores ahí. No quieren decir el dinero que... Ahora sabes que el carril bici lleva unos adoquines, ¿no? Sí. Pues ahora tienen que desmontarlos todos para carnaval, para que la gente no se caiga. Yo quisiera saber cuánto costó desmontar eso. Eso no vale un duro, ¿eh? Sí, en Valle Seco el nuevo muelle que hicieron, porque Valle Seco estaba el muelle y después hicieron como una parte nueva remodelada. Sí. Yo fui con mi padre en verano y el primer día que fuimos vimos como unos tubos porque estaban poniendo como islas y habían unos tubos mal puestos sin nada. Y le preguntó y dice, ¿eso es así porque sí? O dicen, no, es que empezaron a pagar tubos de 1.000 y pico euros y cada tubo y pusieron como 6 y cuando pusieron los 6, después de gastarse entre 6.000 y pico euros en el conjunto, se dieron cuenta de que la isla no cabía. Como, mano, qué inepto. Qué inepto, sí. Todo, todo. Pues Nada, señores, muchas gracias por la entrevista. Y pueden desatarse ya. Tú me dijiste que la primera entrevista que hiciera para Sí, señor. Publicar en un sitio tenía que Cuando ser seas aquí, famoso lo y yo sé el recordaré. nombre de palabra.